Muchísimas y grandísimas bendiciones. Su pastor amigo, compañero Rubén Polanco con el tema de este domingo. Poderosa sangre, le hemos titulado, y nuestro texto clave está en Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En el nombre de Jesucristo, por tu poderosa sangre. Hoy queremos que reflexionemos en el texto, en el mensaje bíblico, sobre como dice la Escritura, el reino de Jesucristo es sempiterno, es eterno, trasciende más allá de la fundación del planeta y de todo lo que puede estar pasando en el planeta hasta su término. El planeta tiene un término. La tierra pasará, vendrá cielos nuevos, tierra nueva. Pero en medio de todo eso, el poder de la sangre. Por eso es que nuestro texto clave dice reconciliar, ¿sí? Reconciliar todas las cosas. ¿Por medio de qué? De su sangre. ¿Dónde? En la cruz. Y me gusta siempre hacer remembranzas Antiguo y Nuevo Testamento y establecer una relación de un mensaje eterno. Por eso es que cuando Adán murió, siempre medito en eso y me ha llamado la atención, y no será la primera ni la última vez que me escucha decir esto. Cuando Adán murió, ¿qué pasó luego de la entrevista que le hizo Jesucristo, Jehová de los ejércitos, Yahweh? Tuvieron que matar un animal para hacer el primer vestido que se fabricó en esta tierra, de pieles. ¿Por qué? Sin derramamiento no hay remisión de pecados, ¿sí? Dios tuvo que derramar sangre para cubrir lo que Adán sintió al fallarle a Dios. Dios ha dejado en el corazón del hombre no solamente eternidad desde el pecado, sino también ese latir de conciencia, de corazón, de saber cuándo uno se equivoca. Adán reconoció, y la célebre pregunta del Señor, oye Adán, pero ¿cómo te diste cuenta que estabas desnudo? ¿Y por qué ese poco de hojas que traes? Y mató un animal, derramamiento de sangre. Y es interesante ver que a partir de allí, por eso el camino de Dios es eterno. El Señor Jesucristo estableció el poder reconquistar lo que dice el Nuevo Testamento, lo que él perdió el primer Adán. Y usted ve que a través del paso bíblico, diría yo, la relación del Dios hecho carne con la humanidad ha trascendido siempre derramamiento de sangre. Y hasta el día de hoy, todo el ser humano que ya sea con un arma blanca o una detonación de alguna pistola, de alguna herramienta, donde quede el occiso, lo que hay es derramamiento de sangre. En otras palabras, el derramamiento de sangre significa muerte. Por eso es que usted puede estar dentro de la muerte segunda o dentro de la muerte primera, que es aquellos que mueren a la carne, al mundo, al pecado y están con Cristo. Es interesante mirar la trayectoria de la sangre de Jesucristo
de lo que significa la sangre. Quizás hoy demos un pantallazo, pero cuando el hijo de Abraham mató a su hermano, hijo de Abraham, Jesucristo, el Dios hecho carne, Jehová de los ejércitos, Yahweh, le dice: la sangre de tu hermano está clamando. Y ahora te pregunto, ¿dónde estás? Y como que tú no sabes. Siempre que hay sangre, habrá presencia divina para enjuiciar lo bueno o lo malo. Porque la sangre es muerte o también es sinónimo de vida. ¿Sí? Por eso es que Lucas 11:51 nos dice: desde la sangre de Abel, hijo de Abraham, que mató a su hermano, hasta la sangre de Zacarías, y se encarga de expresar que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Es interesante cómo la Escritura nos pinta el reino eterno y el cuidado que tiene Jesucristo porque se derrame sangre. Desde Abel hasta Zacarías, que murió ¿dónde? No murió en la guerrilla, no murió por algún tipo, murió en el templo. Y toda aquella sangre, por así decirla, toda la sangre que sea derramada será demandada. Porque el único que tiene el derecho de quitar la vida se llama Jesucristo. Entonces, miremos algo. Dios nos ha salvado por la sangre del nuevo pacto. Y no es que lo mataron, Él puso su vida y la volvió a tomar para redimirnos. Y así demandar toda aquella sangre que no es que se derramó, se está derramando en guerra, en pleito, en problemas de drogadicción, de moralidad. Hoy yo diría que el planeta, por no mencionarte un continente, un país, sino en el globo terráqueo, quien quiera que seas tú, hermano, hermana, amigo, amiga, hoy más que nunca estudiemos qué es la sangre, como dice nuestro texto y también el título de nuestra lección. Poderosa sangre desde Abel, Zacarías, y yo diría hoy en día en las guerras y en todo el mundo se está desangrando. Pero no es que eso va a quedar así, porque sobre todas esas sangres hay una poderosa sangre que va a enmarcar dentro de un juicio a los que murieron por la sangre del nuevo pacto derramada por Jesucristo y aquellos que han derramado su sangre en pleitos, guerra y en cosas que nada tiene que ver con el Calvario. Entonces la sangre, dependiendo cómo sea derramada y cuál sangre tú sigas, puedes establecer relación con el infierno y juicio, o puedes recibir salvación con el reino eterno en la Nueva Jerusalén. Y Dios está mirando desde Abel el cuidado que tiene Dios en los procesos de los seres humanos en esta tierra, y en especial aquellos que Él ha elegido como un rebaño de oveja, la cual Él es su Padre, su Maestro, su Pastor, su amigo, su médico, su Salvador, Jesucristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Quizás nunca logremos establecer, ni ningún laboratorio, ni científico podrá establecer cómo fue la relación que hubo entre el Espíritu Santo que cubrió a aquella doncella santa para que se engendrase
en su vientre, en sus órganos reproductores, aquel ser humano que se vino a encarnar como Dios llamado Jesucristo, que trajo consigo una sangre cual nunca visto ni habrá, y cual nunca sangre tendrá el poder que tuvo la sangre de Jesucristo en el momento que aquel óvulo concibió y comenzó a engendrarse la vida. ¿Qué hubo? Algo divino y algo terreno, porque como usted y yo sabemos, para que una criatura comience a nacer en el vientre de una madre, tiene que haber el óvulo y el espermatozoide de un varón, una dama, para que aquello y comience la vida a través de sangre. La vida comenzó para nosotros a través de ese pacto de sangre, cuando el Señor Jesucristo, luego de haber nacido y luego de haber trabajado, hecho su niñez, su vida, entregó a los 33 años allá en la cruz su vida. Aquella poderosa sangre, dice el texto que nos ocupa. Y es interesante ver cómo nuestro Dios ha estado utilizando el mensaje de sangre, a tal punto que Éxodo 29:18 dice: y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto, olor grato para Jehová, ofrenda quemada. Pero luego dice en el 19: y tomarás luego el otro. Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero y tomarás sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre la izquierda, sobre el pulgar, ¿sí? Y la rociarás en el altar. Era toda una ceremonia que el Señor Jesucristo mandó hacer en la antigüedad, en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento. Por eso es que cuando Jesucristo viene, ya dice que los machos cabríos, los carneros, Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de macho cabrío ni becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una huella desde el Génesis. Ya en el Nuevo Testamento, por medio de la sangre del nuevo pacto, como dice, Él mismo trajo una sangre perfecta, estableció. Ya, Rubén Polanco, para que tú seas hijo mío, sacerdote, ya no tienes que estar matando a ningún animal, ni ponerte sangre en ningún lado. Por medio de mi sangre entras al lugar santísimo, y por medio de mi espíritu que te voy a dar a beber y mi revelación, tú vas a ser consagrado para mí. Ponga su nombre a un amigo, amiga que nunca has aceptado a Jesucristo. Solo tienes que levantar tus manos y decirle: báñame con esa poderosa sangre y permíteme estar en la lista de la salvación y también obtener ese nuevo nacimiento. Aquella muerte que voy a morir es al mundo, al pecado, a mis cosas carnales, a las cosas que no te agradan, y voy a vivir bajo la sangre de Jesucristo, que perdona todos mis pecados y me hace totalmente nueva criatura. Por eso es que Lucas 22:44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo me supongo, tac, 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 e hicieron allí un círculo de sangre. La agonía del Señor, llevando mis pecados, los suyos, quien quiera que usted sea, en el momento que me escuche, el lugar que ocupe en esta tierra. Hay una poderosa sangre que desde el momento que el Hijo de María engendrado
porque el Espíritu Santo la cubrió. Su sangre se comenzó a derramar desde el momento que Él en agonía pedía por nuestros pecados. No fue solamente cuando el primer clavo, la corona de espina o los azotes. Es que nuestro Rey eterno y amado Jesucristo es epiterno, es eterno. Está antes de la fundación del mundo. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, hay una sangre que nos redime, hay una sangre que nos perdona, hay una sangre que derrama el poder, el amor y la gracia, la misericordia y la salvación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso es que el tema que nos ocupa hoy es poderosa sangre. Y Él nos dice en Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Hablando de la salvación. El que acepta aquel sacrificio por fe, el que acepta su carne, su palabra, su revelación, su espíritu para salvación y muere al pecado y vive para Cristo. Y no es que vamos a ser perfectos, pero por la gracia de Dios, cuando usted verdaderamente nace del agua y del Espíritu y obtiene una relación con el Creador, es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Uno no sabe cómo, pero uno deja este vicio, esta amistad, y uno comienza a andar en otra naturaleza espiritual. Nuestra alma comienza a gustar otras cosas y nuestra carne se distancia del mundo y de muchas cosas que uno sabe y siente en su conciencia, en su espíritu, a través de la palabra y el Espíritu Santo que engendró a nuestro Señor Jesucristo en aquella mujer santa. Uno comienza a obtener la fuerza y todo el poder necesario para agradar a aquel que nos ha tomado por soldado y así por medio de sangre morir a todo lo pecaminoso que la Biblia enmarca. Solo la Biblia. No te estoy hablando de más nada. Cuando tú tienes que ceñirte totalmente a lo que dice la Biblia y lo que no dice la palabra de Dios, y tú no sientes el influjo de aquel espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos para humillar y condenar las tinieblas, entonces discierne los espíritus. Y es el espíritu de la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Por eso es que Hebreos 9:20 dice, así que por eso es un mediador de un nuevo pacto. ¿Por medio de qué? De la poderosa sangre. Si tú invocas la sangre de Jesucristo, Dios puede perdonar tus pecados, Dios puede borrar tus rebeliones, Dios puede alcanzar aquel proceso, aquella situación que estás pasando y usarlo para bien. Me llama la atención algo que Hebreos 9:20 entonces dice, diciendo, mire lo que dice, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¡Qué expresión! Después que me engendré en el vientre de aquella mujer, dejé mi trono de gloria y me mataron en aquella cruz. Esta es la sangre del nuevo pacto que Dios ha mandado. No es si quieres, no es si puedes, no es si miras esta perspectiva, si aquello, lo otro. No es a quien sigue, es el mandamiento. Cuando Dios manda un mandamiento, no hay ser humano ni fuerza diabólica de este mundo, ni tuya, ni de nadie, que pueda estorbar lo que Dios ha mandado. Eso nos debe ruborizar el espíritu, estremecer todo el espíritu, alma y cuerpo, el entorno donde nos movemos hoy. ¿Estaré yo cumpliendo con el mandato del Salvador o estaré siguiendo otros procesos lejos de los procesos divinos?
os he mandado, dice su palabra, dice Cristo. Yo no morí por el gusto en la cruz. Yo no derramé sangre mientras oraba por el gusto. No fue por el gusto la corona de espinas, los clavos, el costado. Esta sangre que yo estoy derramando es por un mandato de salvación. No es si tú quieres, si puedes, si fulano, aquello te dice. Dios tiene mandamientos y leyes muy bien establecidas. Por eso es que encuentro yo que la Biblia dice, por torpe que sea, no se va a extraviar. Es un mediador de un nuevo pacto. Hebreos 9:20. Porque ya que el lóbulo que trae la oveja, que sacrifica, que unta aquí, que derrama acá, ya, dice el Señor, eso no. Ya esto pasó, yo voy a derramar mi sangre. Y hasta mejor es, yo me pongo a imaginar, si hoy en día cuando yo acepté a Cristo tenía que llevar un cordero y que montaran sangre aquí, allá, por acá, ¿no? No, solamente me arrodillo, levanto mis manos, clamo a su sangre y de su presencia vendrán tiempos de poder, de refrigerio, de señales, de milagros, de maravilla, de un alcance divino sobre todo lo de esta tierra, el infierno y sus ángeles caídos. Él tiene poder, por eso nuestro tema es poderosa sangre. Y mire lo que dice el Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido. ¿Por qué han vencido? ¿Por qué estamos en victoria? ¿Por qué hemos vencido? Por medio, no es por nuestra fuerza, no es por nada humano, mundano, no es porque yo pueda o no. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hay una parte entonces, aquí hay que reflexionar y entender. Dios dio su sangre, pero debido a la reacción que tenga yo en mi entorno, en el mundo, en la presión diabólica, en las cosas proféticas que estamos viviendo, debido a mi testimonio en medio de todo eso, es que yo puedo vencer. Dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Interesante para estos días. Yo no sé cuántos cristianos que sienten que van a estar en las bodas. Para cómo está esto, si nos estamos preparando para si un día tuviéramos que entregársenos nuestra vida por la sangre del Cordero, como la de los mártires, aún más allá de la Biblia, en el tiempo de la Inquisición y todavía en este tiempo, ¿cuántos cristianos no están matando por ser cristianos? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A veces nos encontramos con cristianos que realmente nosotros tenemos que ver qué tan sensibles somos al pecado, al mundo, a los procesos en la cual Dios nos lleva para purificarnos por medio de su sangre y prepararnos para entrar en aquella dispensación, cielos nuevos, tierra nueva, bodas, reino total, donde estaremos para siempre con Él. ¿Pero por medio de qué? De la sangre, poderosa sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces mi testimonio tiene que ver mucho para que sea salvo. Si hay algo que debemos utilizar mucho en este tiempo, es clamar a esa sangre al anochecer, al amanecer, pecados chicos, grandes, los procesos que estemos pasando. Levanto mis manos y clamo a aquella sangre para redención, para pedir misericordia, para que Dios manifieste su gracia, su poder y me ayude en tal o cual proceso y que sea más que vencedor por medio de esa poderosa sangre. Hay poder en la sangre derramada por Jesucristo en el Calvario y antes de su oración. Clama esa sangre el momento que vivas. Recibe de Dios arrepentimiento, amigo, amiga. Muere al pecado, a lo que no está escrito en el texto bíblico.
Muere a las cosas de tu corazón, de tu alma, que se apartan de los mandatos de Cristo. Dios ha mandado, y cuando Dios manda, no hay poder en el universo, no digo en la tierra, que esté por encima de esa orden. Hoy tenemos acceso. Clama la sangre, toca las vidas, toca los corazones, aquellos que tú has elegido para hablarles en medio del proceso que vivan, en medio del lugar, en este globo terráqueo que ocupen, y por medio de tu sangre, tócalos y abastece de la necesidad espiritual, anímica y física que tengan. En el nombre de Jesucristo, amigo, amiga, hermana, hermano, quien quiera que sea, toma un lugar y clama esa sangre para establecer una nueva vida, un nuevo pacto, y que tu testimonio venza para hallar gracia para el oportuno socorro hasta llegar a la nueva Jerusalén. En Jesucristo, Dios me los bendiga. Bendiciones.